El momento del informe Botello, aquí en el Día del Betis, en Betis Televisión analizamos en profundidad al rival. Todo tuyo, Jesús Botello. Bueno, pues como veíamos en la rápida introducción, sobre todo un Granada que verdaderamente tiene algunos jugadores espectaculares, como Andrés Pereira, que está cedido por el Manchester United, futbolista que ya contra el partido de Las Palmas hizo un recital, un golazo desde fuera del área, un envío en largo que entró prácticamente por toda la escuadra, un jugador que tiene muchísima movilidad, que es dinámico, que tiene recorrido, en definitiva un futbolista a seguir hoy por nuestro centro del campo, un futbolista bastante determinante en este Granada, ¿no? Un Granada que contra el Eibar, como vemos en el planteamiento inicial, nos llama la atención que Lucas Alcaraz utilizara un 5-3-2, ha sido un sistema bastante recurrente por el míster, que no le dio resultado. La verdad que al final el Granada se hundió sobre sus propios errores puntuales, sobre todo en caso... desde muy prontito. Desde muy prontito, y además el propio míster lo decía después del encuentro, ¿no? Con una desgana, una rabia, porque era un partido que prácticamente ellos mismos con sus errores sentenciaron, ¿no? En definitiva, un sistema que después veremos no es el habitual, porque Lucas puede jugar con diferentes maneras de afrontar según el rival al que se encuentre. De este partido contra el Eibar, bueno, pues podemos ver esa acumulación de jugadores de efectivo en el centro del campo. Prácticamente hay 3 jugadores ahí. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que el equipo verdaderamente tácticamente no fue su mejor día. Digamos que no está racionalmente distribuido el espacio según los jugadores que tenemos en el campo, ¿no? Prácticamente todos, como ven ahí en esa línea de centro del campo. Exacto. Y además, ¿qué ocurre con esto? Que al final el equipo, cuando no se distribuye, en este caso gracias, como decíamos antes con Eloy, al Eibar, al planteamiento que realiza el Eibar, que es un equipo que está este año espectacular y que tanto en defensa como ataque tiene una gran repercusión, prácticamente es el Granada por su banda derecha. Vemos las diferentes manchitas, las manchas rojas para los espectadores. Exacto, eso es que ahí hay más acumulación, que durante más minutos los jugadores han disfrutado de más posesión en ese campo, en esa parte del campo, ¿no? Después vemos errores puntuales que los condenan, como en esa salida en el fuera de juego, pero si tuviésemos que definir, sobre todo en este último partido, la gente sabe que aquí en el Día del Betis de lo que hablamos en el informe Botello es sobre el último encuentro o el penúltimo. En este caso... Vamos a detener porque hay aspectos a destacar, sobre todo esos puntos débiles del Granada, Botello. Sí, tenemos que tener en cuenta que el Granada parte de que hay un nuevo entrenador, que es Lucas, totalmente diferente al antiguo, que es Paco Gémez. Y eso quiere decir que se tiene que reconvertir. Aún así hay una serie de defectos que, dadas las estadísticas, podemos resaltar. Por ejemplo, errores individuales, que vemos que está en muy débil. Cuando son los ataques por banda del rival, cuando tiene jugadores habilidosos, les cuesta muchísimo. También lo que es intentar los duelos aéreos, que se llama, sufren también, sobre todo en el centro del campo. Por eso los fichajes que han realizado en enero vienen ahí, ¿no? Para ese hándicap, intentar evitarlo. Pero también tiene cosas muy interesantes, como los disparos desde lejos. Antes veíamos en el gol contra Las Palmas. También el uso de balones en largo, hay que estar muy atentos. De ahí a lo mejor la incursión de Donk como libre, como tercer central, para evitar ese juego aéreo. Y luego es un equipo que al no estar bien acompasado suele tener errores en fase defensiva, sobre todo al tirar un poquito el fuera de juego. Estamos viendo estos puntos débiles y esos puntos fuertes que bueno, se acentúan esos puntos fuertes en casa, como hemos venido comentando también a lo largo de la tarde. Exacto. Último partido, 4-0, el Eibar-Granada, pero nos tenemos que detener en 2 o 3 conceptos para que ustedes entiendan la versatilidad del Eibar y la dificultad que tuvo el Granada. Sobre todo, Isidro, los balones perdidos, 102 balones perdidos en el juego el Granada. Nos tenemos que detener donde verdaderamente se puede apreciar, ¿no? Hemos puesto los círculos, pero es paradójico. Vemos que Ochoa en salida de balón, a la hora de distribuir los pases, falla muchísimo. Ya lo puede saber el míster para a la hora de presionar saber que se complica. Y luego en la salida por banda, sobre todo por el lateral, el central derecho, contra este equipo, contra el Eibar, fue una sangría la que cometieron. Ya vemos que son fallos en salida de balón, fallos a la hora de dar el pase, ¿no? Y luego, Isidro, si nos fijamos, balones recuperados, solo 51. La mitad de los balones perdidos, justo. Cifra redonda. Y lo resaltamos aquí en el Día del Betis porque luego, cuando veamos el análisis con Las Palmas, volveremos sobre cómo es la otra cara de este equipo, de este Granada en casa, ¿no?
Seguimos con el Eibar. Fijamos en lo siguiente, a pesar de que fuera un partido bastante nefasto para el Granada, hay una serie de conceptos que sí tenemos que tener en cuenta, porque incluso en las peores tardes, cuando un equipo va cogiendo el sello de un entrenador, esos pequeños brotes siguen reluciendo, ¿no? Parte derecha, un 44% de ataque, direcciones de tiro, sobre todo por el centro. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos atacar por el lado derecho, como hace el Granada, buscar luego el centro para que el carril central, el delantero centro en este caso, busque remate, ¿no? Y volvemos a insistir, atentos a los disparos desde fuera del área, atentos a la segunda línea de Granada, buscan mucho esa suerte. Entonces, seguramente el míster hoy, teniendo esa línea de 3 centrales, alguno tenga que salir a achicar espacio. Vemos el planteamiento del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, que ya ha avisado a nuestro entrenador que hay que fijarse más en el Granada de este partido que en el Granada que cayó en Ipurúa. Y antes felicitábamos, entre comillas, a nuestro míster, pero es que es alucinante cómo un entrenador domina ya lo que es el scouting deportivo con ese cuerpo técnico que tiene, con Marco Tamarí también echando una mano en la parcela del scouting deportivo. Trabaja muy bien y fíjense, lo pueden ver ustedes, es otro sistema completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora es un 5-4-1. ¿Eso qué quiere decir? Más líneas, están más juntas las líneas en el centro del campo, hay menos espacios al rival. Y luego también es interesante, vemos que WhoScored, que es de donde cogemos las estadísticas, destaca a Pereira, ¿no? El futbolista que antes resaltábamos por el gol, y ahí lo destacan con un 7,7, ¿no? De media. Aquí la relevancia de este partido, como vemos ahora mismo, es, Isidro, ¿dónde está el bloque alto? O sea, ¿cómo presionó el Granada ante Las Palmas? Lo podemos ver perfectamente. Prácticamente 4 jugadores tapando la salida del rival. Ahogaron a un equipo como Las Palmas, que recordamos tiene un jugador como Roque Mesa, una manera de distribuir el balón espectacular. Pues el Granada en casa consiguió ahogarles, ¿no? Y fíjense aquí atrás, béticos, aquí lo vemos, hay otro equipo que con 3 centrales atrás, si sumas a los 2 carrileros, posición media, prácticamente 3 jugadores. Nada Ese es el que mismo ver equipo. con el planteamiento embarbullado en el centro del campo del partido de Ipurúa. Exacto, aquí vemos más equilibrio, más distribución de espacio, por eso es bueno en el día del Betis, en este informe, ver por lo menos dos versiones del mismo equipo para que los telespectadores se den cuenta, ¿no? Y después, lo bueno de trabajar aquí en el día del Betis es que podemos retrotraernos a antiguos informes. Aquí vemos a Héctor Hernández, que acaba de fichar por el Granada, que estaba en la Real Sociedad. Ya destacamos en la primera vuelta a este futbolista, desgraciadamente para él, por unos desajustes defensivos que le costó el 4-1 a Las Palmas, le costó el gol que mete a Las Palmas, vienen por error suyo en esta figura de la izquierda, y en la figura de derecha, cuando el Eibar le gana a la Real Sociedad, también estaba el bueno de Héctor implicado, y destacábamos un poco la falta de intensidad defensiva. No puede ser que eso le haya costado salir de la Real, pero bueno, ahora está en el Granada y hoy nos enfrentamos a él porque creo que juega titular, ¿verdad? Entonces, pues ahí, si sabemos llegar con superioridad numérica en banda y sobre todo dar nosotros más intensidad, más velocidad en nuestra banda derecha, pues el bueno de Héctor suele sufrir un poquito más ahí. Bueno, pues el informe Botello, ha analizado el rival de forma y manera pormenorizada. Vámonos a nuestro sitio y vamos a asomarnos a el Estadio Nuevo Los Cármenes. Enseguida, esa es la imagen en directo.